Buenas tardes, yo soy Ivonne Montserrat Barrientos Carrillo de tercero A de preparatoria y este es mi proyecto ordinario para la ocupacional de multimedia. Bueno, en el video de hoy tenía planeado enseñarles a hacer un cupcake con todo y su cremita batida, pero no me gustó el resultado final, entonces intentando pensar en otra cosa, lo primero que vi fue mi computadora, que es una computadora de escritorio. Entonces, pues sí, es lo que hice, es algo no tan fácil, tampoco tan difícil, algo medio que cualquiera creo yo puede hacer. Y en el video voy a enseñar tanto a modelar, a poner color y a insertar una que otra textura, porque al final puse un extra que fue una mesita, una tablita más bien, y pues voy a enseñar a descargar la textura y cuáles se deben de utilizar. Gracias por ver. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo nuevo de Blender. Yo estoy utilizando la versión 2.91. Bueno, ahora vamos a picarle a general y vamos a utilizar el cubo que trae por default. Le damos al tabulador y con la letra S de escalar vamos a hacerlo un poco más grande. Y con la S y la letra Y lo podemos escalar hacia solo un eje para hacerlo un poquito menos grueso. Esta va a ser la pantalla de la computadora, así que hay que adaptar. Ya que está de un tamaño y grosor que nos gusta, nos vamos a ir a la versión para seleccionar caras y con la letra S vamos a extruir solo una cara para hacerla más grande que lo que está de más de la figura. Ahora, como quedó con una forma como un poco cuadrada, la vamos a hacer un poco más rectangular con la letra S y yéndonos hacia un poquito los lados de los ejes, hacia el eje X en específico para hacerlo más ancho. Y vamos a extruir con respecto al eje Z para que quede un poco más gruesa nuestra pantalla como tal. Escalamos un poco para que se note la diferencia entre el borde y lo que ya sería la pantalla. Y después de escalarla la vamos a extruir pero hacia la parte de atrás para que sea aún más evidente el borde. Ya que tenemos eso, vamos a seleccionar la cara de atrás, que era la figura original, el cubo original, y la vamos a extruir un poco para que quede un poquito más gruesa, y esa parte va a ser la que está atrás, que es como que la que sostiene todo el peso de la computadora. Ya que acabamos con la parte de atrás, vamos a dar Shift A para insertar una nueva figura, que en este caso sería otro cubo. Este lo vamos a escalar y extruir lo de siempre, todo acomodándolo, porque esta va a ser la base de la computadora, como tal lo que sostiene todo. Entonces eso es extruir y escalar al gusto. Porque me salían esos cuadros como para ajustarle cosas a la figura, pero bueno, solo si se da algo le das control Z y se borra. El caso, ya que tenemos nuestro cubo o nuestro rectángulo ya bien asegurado con las medidas que quieras, vamos a seleccionar la cara de hasta abajo y la vamos a extruir para que quede un poquito más gruesa, porque así es como está un poco más las bases, ¿no? Vamos a extruirla ya que está extendida y esa va a ser la mera base de hasta abajo. Entonces esa sí se va a abrir un poquito más y como ven ya queda la figura. Posteriormente ya solo queda escalarla, hacerla un poquito más pequeña para que coincida con la pantalla que habíamos hecho anteriormente. Y pues solo es cuestión de las vistas, ayudarse un poquito con estas para que quede centrado. Bueno, ya que terminamos esto, vamos a darle otra vez Shift A y vamos a añadir otro cubo. Y este va a ser el CPU de la computadora. Como es una computadora de escritorio, pues necesita un CPU para funcionar. Y nada más vamos a escalar
con respecto a un eje, el eje que se acomode de acuerdo a la vista que tengas. En mí yo creo que era el eje Y. Y eso es para hacerlo más ancho y que dé la vista, la impresión de ser un CPU. Y un poquito más largo. Todo es cuestión de acomodarlo a como se vea mejor. Y ya que tengamos la figura como más o menos nos gusta, vamos a seleccionar una cara y vamos a darle control R para dividir en secciones. ¿Y esto para qué va a servir? Esto es para marcar como los botones o entradas que tiene el CPU, como el de encendido, la entrada del USB para los discos que antes solía tener. Entonces vamos a dividir a como más nos guste, como veamos que ya tiene un grosor bien. Y le damos a la parte de seleccionar caras y vamos a seleccionar unas cuantas para hacer la parte de los discos y estas las vamos a extruir hacia adelante y vamos a escalar un poco para que se note la diferencia. Y lo mismo vamos a hacer con las del botón de encendido y con las para las entradas del USB. Bueno, pues el CPU también tiene una pequeña entrada para audífonos o para micrófonos y esa se la vamos a hacer, como es circular, se la vamos a hacer aparte. Vamos a darle Shift A y vamos a añadir un círculo. Con la letra F vamos a rellenar el círculo estando siempre en modo edición, que esa se da con tabulador. Entonces con la F rellenamos y vamos a rotarla con respecto hacia un eje y pues para no estarle calculando, pues escribir directamente cuántos ángulos la quieres rotar con el teclado numérico y se rota automáticamente el círculo. Y este lo vamos a extruir un poco hacia adelante para que quede con volumen y vamos a acomodarlo en el CPU en donde más nos guste. Ya que terminamos el CPU, yo lo voy a rotar un poco hacia otro lado con la ayuda de los ejes porque pues no me quedaba conforme a la vista que yo tenía en la computadora. Y ya que lo roté, solo es cuestión de acomodarlo para que quede junto a la computadora o al mismo nivel. Importante también seleccionar el botoncito que hicimos aparte porque si no solo moveremos el CPU, que es el cubo, y el botoncito se quedaría solo. Ahora con Shift A vamos a poner un plano que nos va a servir para hacer el teclado. Lo vamos a extruir y escalar como lo hemos hecho anteriormente. Terminado esto, vamos a pasar a hacer el mouse y vamos a hacerlo con Shift A y vamos a agregar un círculo como base y lo vamos a escalar pero conforme a un eje para que nos quede de una forma más ovaladita. Rellenamos con F en el modo edición, extruimos hacia arriba y escalamos para empezar a hacerlo como por columnas para que quede de cierta manera más redondeado. Y después vamos a irnos en las caras y vamos a seleccionar la mitad de la primera
parte del mouse y vamos a extruir y escalar para que se note la diferencia, que se vea que son dos lados. Aparte vamos a poner Shift A y vamos a insertar otro círculo, pero este lo vamos a rellenar con F y lo vamos a extruir un poquito para que sea el cursor del ratón. Cuando ya tenga el tamaño que queramos, lo vamos a rotar para que quede de manera paradita con respecto a uno de los ejes. Y ya después solo nos queda acomodarlo de la mejor manera dentro del mouse. Para ponerle un color base a cualquier figura nos vamos a un dibujo de una pelotita que dice propiedades de los materiales. Cliqueamos donde dice nuevo y en donde dice base color vamos a seleccionar el color que queremos. En mi caso yo usé dos colores base, uno más oscuro que el otro para darle profundidad a ciertas partes de la computadora. Para aplicar este truco de los dos colores de profundidad, solo tenemos que seleccionar la parte que nosotros queramos, no se tiene que hacer necesariamente todo el objeto. Seleccionamos y le damos en donde dice seleccionar o asignar. Un consejo es ponerle nombre a los colores que estés utilizando para que en otras figuras o objetos puedas utilizar los mismos sin que tener que variar o generar arriesgándote a que no sea el mismo tono. Para utilizar esos colores en otros objetos solo le tienes que dar al dibujo que tiene la pelotita al lado arriba de donde dice asignar y te van a salir varios colores de materiales que tú ya tienes previamente hechos y solo seleccionas el que tenga el nombre del que deseas. En el caso del teclado la cosa cambia un poco. Vamos a seguir el mismo procedimiento para crear un nuevo material, pero en lugar de poner un color base vamos a irnos a la parte de arriba que dice shading y ahí se va a desplegar un cuadro, uno que tiene un margen verde. Si nos fijamos arriba del cuadro hay unas opciones y vas a picar la que dice add o añadir. Te vas a ir a la que dice texture y entre ellas debe estar image texture y le vas a dar clic. Debe salir un cuadrito con un marco naranja. Ya debes tener previamente descargada la imagen que quieras añadir y solo le vas a dar en donde dice Open en el cuadrito, te vas a la carpeta donde tengas tu imagen y la seleccionas. Ya de ahí solo te fijas que hay un apartado que dice Color, agarras el puntito y lo vas a jalar hasta donde dice Base Color del cuadro que tiene el marco verde y los unes y solito se va a añadir la textura. Si quieres puedes cambiar la rugosidad para que sea más brilloso.
Para la pantalla hice casi lo mismo, le puse un color de base y seleccioné simplemente una cara para que en ella se muestre lo que la persona esté viendo en la pantalla. Sin embargo, a la hora de yo poner mi imagen, que era una captura de pantalla, por alguna razón quedó volteada y pues la única manera en la que podía regresar todo a su normalidad o acomodarla de la manera que yo quisiera es yéndome a donde está la barra de shading. Nos vamos donde dice UV Editing y le damos clic. Estando en esa sección te sale un cuadrado en el que tú vas a seleccionar lo que quieres que esté adentro, que es lo que se va a ver en la pantalla. Entonces si quieres hacerlo más grande es con las teclas normales, la S para escalar y la G para si quieres centrarlo, y así es como se puede reparar si es que tu imagen queda volteada. Bueno, yo le quería dar más detalle a la parte del CPU, así que con Shift más A puse un texto para yo poner la marca de la computadora. Para modificar el texto solo tienes que ir en la parte del tabulador y así ya puedes escribir lo que tú quieras. Después roté un poco las letras para que quedaran paradas y las moví hacia el CPU. Las acomodé y de ahí me fui a un menú que está al lado donde dice Object Data Properties, le das clic y te vas a la sección que dice Geometry, se va a desprender otro menú y donde dice Offset, tú empiezas a jugar para que le dé una textura o un grosor a tu texto. También puedes jugar con el que dice Depth y así irle variando hasta que te guste. Ya como último paso decidí hacer una mesita como un escritorio, nada más como para que se entendiera un poquito mi idea. Es lo básico que hemos hecho: extruir, escalar y acomodar. Importante mencionar que tanto a la computadora como al soporte, al teclado y al mouse le di del clic derecho y le di en donde dice Shade Smooth para pulir un poquito el resultado final. Al CPU no se lo puse porque sentí que no era necesario. Ahora sí, yo ya estaba en internet en una página especializada para descargar texturas. Busqué la que más me gustó y me convenció. Y como vieron, te da varios formatos para que tú descargues el apto o el que pueda tu computadora. Y solo empieza la descarga automática. Una vez descargado, yo extraigo los archivos de esa carpeta hacia la que esté trabajando en ese momento para que me sea más fácil comprimir. Yo dejo los nombres tal cual y ahora aplico todo lo que hemos visto de agregar un material, irnos a la parte de añadir una imagen, y en eso es cuando tú vas a fijarte muy bien en los nombres de cada imagen. Es decir, vas a poner primero la que dice Color, luego la que dice Roughness y luego la que dice Normal. Roughness y Normal son las únicas que vas a cambiar en la última parte donde dice Color Space. Ahí la vas a cambiar, en lugar de sRGB vas a poner Non-Color. Una es cada cuadro respectivamente con sus nombres que están dentro del cuadro verde y ya queda tu textura lista. Para concluir, solo me gustaría recordar que todavía tenemos elementos para hacer un poco mejor la vista de nuestro resultado final, como es la luz, que en este caso yo la moví muy poquito para que le dé por la parte de atrás a mi objeto, y la cámara, que igual se puede mover en dado caso de que vayas a renderizar. Si no está en una posición agradable, simplemente la mueves, la rotas, la puedes hacer más grande, y con la tecla de cero es cuando puedes ver hacia qué está enfocando tu cámara. Y ya, eso fue todo. Espero que les haya gustado el resultado.